Bienvenidos amigos y hermanos a su canal Éxodo. Les habla su servidor Hermógenes Hernández. En esta oportunidad les traemos un programa nuevo llamado Pregúntale al Pastor. Usted puede dejar sus preguntas allí en la caja de comentarios y nosotros en el próximo programa se las responderemos. En esta oportunidad tenemos como invitado al pastor David Hernández Jr. y el pastor David Hernández Padre. Hay unas preguntas que todos nos hacemos, que todo cristiano se hace, y más en estos tiempos, por lo menos aquí en Venezuela, por la situación en la que vivimos, que si los cristianos podemos hacer política, hablar de política, o contender por la política. Y es un tema que muchos se preguntan, pero que no lo hablan. Y hoy le tenemos la respuesta de parte de Dios y con bases bíblicas. Bienvenido, Pastor David Jr. Bueno, la paz del eterno Dios sea con todos nuestros oyentes, con todos los que de una u otra manera sintonizan pues este canal, el cual es de mucha bendición pues para la vida no solo de nuestra familia, sino de todas y todos aquellos que en algún momento la escucharán pues. Y me complace pues estar una vez más delante de esta prestigiosa audiencia pues, y sé que todo lo que el cielo ha dado como revelación a nuestras vidas va a ser transmitido a cada uno de ustedes, y sé que va a ser de bendición para el crecimiento no solo humano sino espiritual. Pastor David Hernández, bienvenido, pastor. Bienvenido. Gracias por invitarme en este día a compartir aquí en el canal. Y bueno, es una bendición pues poder también pues compartir con lo poco que uno ha podido aprender en la vida del Señor. Entonces doy pues un saludo a todos los que nos escuchan en el nombre del Señor, que gracias por seguirnos, gracias por oírnos y poder compartir. Estamos seguros que todo lo que vamos a compartir en este día aquí va a ser de bendición para ustedes también. Amén, Sí. amén, así es. Siempre bienvenido a este canal. La primera pregunta, pastores, es: ¿pueden los cristianos hacer política? Oye, bueno, mira, con todo lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido, con toda la experiencia que hemos adquirido pues en estos últimos tiempos y más en estos años en nuestra prestigiosa República Bolivariana de Venezuela, pero no solo en Venezuela, sino queremos compartir este tema, y me complace pues aportar un granito de arena, porque este tiempo sería un tiempo de sanidad divina por lo que estamos viviendo en el planeta, pero más sin embargo hay temas que son de mucha inquietud para muchos creyentes, porque no solo está ahorita el tema de la pandemia o de tantos temas pues que son trascendentales pues en nuestra sociedad, pero yo creo que estos son temas muy importantes porque el cristiano es como cuando uno vive una vida normal, secular. Uno no solamente come arroz con habichuela o arroz con huevo, no, uno siempre varía el alimento, y cada alimento que uno consume ya nos da unos ingredientes, nos da unas vitaminas, nos da hierro, nos da calcio, nos da muchas cosas buenas que son importantes para agregarle al cuerpo. Estos temas también son importantes para que así el cristiano se desarrolle en un mundo espiritual más sano, con una madurez a tal grado en que las cosas del mundo no perjudiquen la obra de Yeshua o de Jesús acá en la tierra. Por eso
la respuesta es clara y tajante: no, con mayúscula y de ninguna manera. Pues yo pienso que el cristiano no debería involucrarse en la política, y esto lo vamos a ir poco a poco. Sé que Dios nos va a dar el tiempo para demostrar por qué no es sano o no es prudente que el cristiano se involucre en la política. Amén. Y usted, pastor David, padre, ¿qué piensa sobre esto? Bueno, tremenda respuesta tajante, no. ¿Qué piensa usted de esta pregunta? Sí, de igual forma, la iglesia cumple un mandato aquí en la tierra, y ese mandato es único y viene de parte de Dios. El Señor, cuando comisionó a los discípulos, les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Les dijo el evangelio, no les dijo mézclense con otra cosa, porque el mensaje de los apóstoles fue único. Ellos jamás mezclaron el evangelio con ningún ideal de hombre. Por eso abarcaron al mundo civilizado de aquel entonces, porque mantuvieron el mensaje. La iglesia vino a tener tropiezo 300 y pico de años después de haber iniciado el mensaje apostólico. Fue que la iglesia se detuvo por haber mezclado el evangelio con la política de aquel entonces, y se dejaron manipular de un emperador romano llamado Constantino. Él se hizo pasar por evangélico para engañarlos, ofreciéndoles muchas cosas, como ofrecen los políticos a los pastores, que les ofrecen sueldos, ayudas y tantas cosas. Y no es nada escondido, pues, que aquí se ha utilizado esa práctica, y muchos pastores por eso hoy están mezclados y comprometidos con la política. Pero realmente eso no fue lo que el Señor ordenó, y en ninguna parte los apóstoles. Lean las epístolas de Pablo, de Juan, de Pedro, para ver dónde ellos mezclaron la política. Jamás, porque ellos recibieron fue un mensaje de parte de Dios, sin mezclarlo con la política. Así que lamentamos mucho que hoy en día pues la gente se haya mezclado con la política, y por eso hay una vida pobre hablando espiritualmente, porque Dios no puede estar ahí. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por tal razón uno no puede mezclarse en eso. Es imposible, pues, ser claro. Jesús nos comisionó y está con nosotros. No necesitamos mezclarnos en nada, y por eso la iglesia no puede estar involucrada en la política. Así que si hasta la actualidad hay pastores o hay iglesias que están en eso, yo conozco iglesias pues que se han metido tan fuerte en la política que hasta le desean la muerte al presidente y ayunan para que se muera o fracasen. Nosotros tenemos que orar por las leyes. Eso es lo que nos manda la Biblia, a orar para que Dios mande tiempos de refrigerio, tiempos de paz. Y yo sé que en este tiempo más
Dios quiere una iglesia espiritual, porque por eso no hay respuesta en los ataques que manda el diablo con respecto a la pandemia. Pastores que han hecho escándalos en sus iglesias, grandes espectáculos, pues, pero ahora están en vergüenza porque nada han podido hacer contra el coronavirus. Entonces, mi consejo y mi llamado es a que todo mundo se libere de conceptos políticos y busque más de Dios. Dios le bendiga. Sí, amén. Ok. Estoy 100% de acuerdo con el apóstol, ok, nuestro padre, y sé que toda la intervención ahora mismo del pastor es tan clara como el agua de la madrugada, pues, y qué bendición, pues, y aún más en este tiempo, pues, donde la gente necesita respuestas, ¿ok? Y yo creo que nosotros los pastores no deberíamos de quedarnos callados, pues. Y todo lo que marche mal en una nación, por supuesto que influye en nosotros como, no solo como servidores del cielo, sino también como padres, como madres, como hijos, como hermanos, o como trabajadores, empresarios, X, siempre va a influir, cuando, sea para bien o sea para mal, cuando una nación está bajo una mala o una buena influencia. Y yo creo que la nación no cambia cuando algún pastor o pastora se menciona o se postula para una presidencia, sino cuando la iglesia, porque el protagonista no debería ser el hombre, sino Dios a través de la iglesia. Cuando la iglesia es espiritual, entonces las cosas o las obras de la tiniebla no van a ser más grandes que las obras de la luz. Por eso Jesús mismo lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y el mismo Jesús lo dijo: no se puede servir a dos señores. Ok, a César lo que es de César. En pocas palabras, Jesús nos da una cátedra, pues, de cómo se tiene que vivir y servir aquí en la tierra. Por eso yo dije al principio de mi intervención que la respuesta es clara y tajante: no, con mayúscula y de ninguna manera. Ok, la neutralidad se define como la posición de los que no son ni de un bando ni de otro, pues. En este tiempo la gente dice: no, yo soy totalmente neutral, yo no me meto ni con uno ni con otro. ¿Y es válido que sean neutrales? ¿Es válido que la gente tome esa posición? Bueno, es la manera como quien dice el cristiano de identificarse, pues. Ok, es como la respuesta más clara o más sana, pues. Pero en el primer siglo del cristianismo, tanto Jesús como sus discípulos, los primeros y verdaderos cristianos, se esforzaron por mantenerse completamente neutrales, pues, al borde de cualquier conflicto político. Ser verdadero cristiano abarca más que la palabra. No solo ser bautizado, asistir a un servicio, entonar cánticos los domingos, ser buen cristiano, no es simplemente yo llevo la ofrenda del diezmo. Eso implica más, ¿ok? Entonces el cristiano tiene que operar tanto a favor de Dios como a favor del prójimo, ¿ok? Amén. Entonces yo digo que la respuesta es totalmente clara. Uno tiene que estar identificado con las cosas de arriba del cielo. Así nos muestra el primera de Juan 3:18. Dice que no amemos de palabra ni con la lengua nada más, sino con el hecho y la verdad. O sea, Jesús se interesaba sinceramente por los demás. Los cristianos tenemos que imitarlo y seguir sus pasos. Jesús nunca dudó de que hubiera solo una verdad, y la verdad es la palabra de Dios.
¿ok? Como decía el pastor ahorita, ¿ok? Si somos espirituales, eso vamos a manifestar. Si somos de la carne y alimentamos malas cosas de la carne, entonces vamos a tener una identidad, ¿ok? El policía, cuando está en la calle uniformado, usted sabe que es un policía. Lo mismo tiene que pasar con el cristiano. Tiene que haber una identidad, ¿ok? Y de una fuente no pueden salir dos tipos de agua, ¿ok? O es dulce o es salada. Entonces yo creo que Jesús nos da una cátedra juntamente con los apóstoles de cómo se tiene que direccionar un pastor, un cristiano en este mundo y más en este tiempo, pues. Amén. Así es. Bueno, creo que quedó claro, pues, claro, y cualquier cosa que alguien no, de los que nos oyen, pues no entienda, pues haga su pregunta y para el próximo programa, pues nosotros le responderemos. La segunda pregunta, pastores, es, se habla mucho de cuándo nació la iglesia. Hay unos que dicen que la iglesia nació en el tiempo de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120, y otros dicen que nació mucho antes. Bueno, cada quien tiene su manera de pensar en esto, pero bíblicamente, ¿en qué fecha nació la iglesia? Esto es una pregunta que se hacen muchos cristianos. De hecho, hasta no cristianos. ¿En qué tiempo bíblicamente ha nacido la iglesia? Bueno, de verdad que esas son preguntas que muchos se hacen los cristianos, pues, porque hoy en día creo que hay una visión muy errónea de lo que es la iglesia de Yeshua, de Jesús, no solo en este tiempo, sino en los primeros siglos, desde el primer siglo, pues, según el calendario greco-romano. ¿Ok? Resulta y acontece que la iglesia no nació por el pensamiento o la intención de un hombre. ¿Ok? La iglesia nace en la mente, pues, del eterno Dios. ¿Para qué? Para tener un pueblo apartado para él, porque desde el día que Luzbel se rebeló contra ese Dios todopoderoso, entonces ya ahí venía una tercera parte de los ángeles, la cual iba a levantar, ¿ok?, una estructura de destrucción que iba a devastar la creación o la primera intención de Dios aquí en la tierra. Por eso, desde la antigüedad, desde la época de nuestro patriarca, ¿ok?, los profetas, ¿ok?, los hombres de Dios lucharon por mantener esa identidad, esa soberanía de Dios para con el hombre aquí en la tierra. El enemigo vino, como dice la palabra, a hurtar, matar y destruir, pero Yeshua vino a darnos la vida para que la tengamos en abundancia. Amén. Entonces, los registros históricos, ¿ok?, nos muestran que la iglesia, el espejo de la iglesia, pues, o la historia, pudiéramos decir, de la iglesia, comienza en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿ok? Allí vemos prácticamente una estructura, un libro que no ha sido cerrado, ¿ok? Se habla de los 12 apóstoles, pero del resto de los demás apóstoles que se menciona en Hechos del 1 más o menos al 14, de ellos no se sabe más, ¿ok? Pero los dos hombres históricos allí son Pedro y Pablo, ¿ok? Y para mi humilde conocimiento, la iglesia de Yeshua, ¿ok?, comienza es allí, en el primer siglo, en Hechos de los Apóstoles, ¿ok? Más sin embargo, yo quiero que quede bien claro acá, ¿ok? Es bueno esa pregunta y quizás algunos de los que nos escuchan tendrán un concepto diferente, pero Jesús vino siempre hablando no de la iglesia, sino del reino. Se habló más del reino. Amén. ¿Ok? Se habló más del reino
Por eso es que es importante que la gente sepa que la iglesia es el cuerpo de Yeshua, es el cuerpo, ¿ok? Y la gente se interesa más, ¿ok?, en una estructura, ¿ok? Por eso a veces la palabra iglesia, en vez de ser de bendición, se convierte en una maldición. Y la palabra iglesia no debería ser una maldición, sino una bendición, porque es el cuerpo que se está formando para poder llevar a un solo cuerpo a la vida eterna. Entonces, la iglesia comenzó en ese tiempo, pero la iglesia, nosotros que somos la iglesia de Yeshua, tenemos que hablar más del reino que de la iglesia, que de la estructura. Amén. Como tal, pues, ¿ok? Por eso hay hay un concepto muy erróneo, ¿ok? Porque hoy en día hay más de 2500 denominaciones, ¿ok? Y todas sacan un fundamento bíblico, todas, hasta los brujos. Dice que la palabra que el enemigo sabe que Dios es uno y tiembla, o sea, conoce, tiene una estructura, ¿ok? Entonces la iglesia tiene que tener una estructura definida, ¿ok? De cuándo comenzó cuándo comenzó la iglesia, ¿ok? Y en este tiempo la iglesia, la que el Señor se va a llevar, no es la denominación, porque todos tenemos legalmente funcionamos en cualquier país, tenemos que tener una legalidad, ¿ok? Entonces, así como el cielo tiene una legalidad, nosotros también tenemos que tener una legalidad y entender que la iglesia es de Jesús, ¿ok? Entonces ponemos, no, la iglesia del Negro Felipe. Bueno, porque el barrio se llama el Negro Felipe, entonces decimos la iglesia del Negro Felipe. Pero en sí es la iglesia de Jesús. Amén. No la iglesia de un estado, sí, no la iglesia, Señor, de una comunidad, no la iglesia de un individuo como tal, sino la iglesia de Jesús. Amén. Oye, ese es un pequeño aporte, y creo que el pastor David también tiene un aporte para este tema, pues. Amén, amén. ¿Qué piensa usted, pastor David, padre, sobre esta pregunta, pues, que se hacen muchas personas, aunque ya ha quedado bastante clara, pero sabemos que puede haber otra acotación? Ok, bueno, sí. Cuando muchos nos preguntan, porque el problema es que organizaciones se acreditan que ellos son la única iglesia, que no hay más iglesia, y mientras que esa organización que se acredita que son la única iglesia, que son los verdaderos, que Dios ha escogido, pues quiero decirles que aparte de esa organización que dice que es la propia, hay millones aparte, millones que no se identifican como ellos, pero tienen otra identificación en esta tierra, pero siguen siendo la misma iglesia del Señor. Amén. Y para este punto, bueno, muchos opinan que, y no opinan, sino que bíblicamente Dios dice que Él nos tenía escogido desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor tenía, porque Él es el arquitecto y constructor de este edificio, y Él ya tenía en su mente una estructura de lo que iba a ser la iglesia, porque Él sabía que Satanás iba a revelar, pues como decía el pastor, se iba a revelar y iba a venir a hacer daño, pero ya Dios le tenía preparado también, porque fue lo que le dijo a Satanás allá en el huerto cuando hizo pecar a Eva y a Adán. Cuando el Señor le habló, le dijo a la serpiente que maldita sería y que se arrastraría por la tierra por cuanto había hecho eso, de engañar a la mujer. Y en ese momento Dios, en su proyecto que Él tenía ya listo, le dijo a Satanás: tú la heriste en el talón, pero ella te va a herir en la cabeza. La simiente de ella te va a herir en la cabeza. Y desde ese momento
ya Dios se enfoca a formar un pueblo y canalizar las cosas. Por eso Dios llama a Abraham, y en el llamado que le hace Dios a Abraham le dice, en tu simiente, vuelve a repetirle, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando Pablo aclara ese punto, dice que esa simiente era Cristo, y todas las promesas que Dios le hizo a Abraham en aquel entonces, las promesas se cumplieron en Jesucristo, ¿no? Amén. Entonces en ese momento el Señor va canalizando la iglesia, va canalizando un pueblo, y por eso Pablo dice que de los dos pueblos hizo uno solo, porque en realidad el plan de Dios era de tener un pueblo, llámese pues como se llama, iglesia o el reino de Dios, porque mayormente se hablaba era del reino, ¿no? Sí. Del reino de Dios, el reino, porque somos un pueblo, somos el pueblo de Dios. Dios tiene este pueblo, dice que somos reyes y sacerdotes, que Él nos llamó para ser un pueblo santo, adquirido por Él. Entonces el Señor vino canalizando todas estas cosas. Dios le hace la promesa a Abraham, pero en realidad la promesa todas se cumplen en Jesucristo. Amén. Y Jesucristo es el que ha hecho que este reino, que esta iglesia se levante, que exista, y por el cual estamos todavía aquí, Sí, Señor. en esta tierra, y el Señor viene justamente por este reino que Él tiene en esta tierra. Entonces, miren los propósitos de Dios como son eternos, y Él ha venido canalizando las cosas hasta convertirla en ese reino que Él quería, en ese pueblo que Él ha querido que exista. Por eso Él dice, pueblo adquirido por Dios. Amén. Nación santa. Nación santa. Y una de las cosas que nosotros sabemos, ahí la fue canalizando hasta llevar el día de Pentecostés, donde el mensaje realmente que debe de prevalecer y existir hasta el día de hoy, sin divisiones, sin acreditarse nadie, sino que saber que todos fuimos llamados a ser salvos. El día de Pentecostés, el Señor empieza, ellos le preguntan al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor, que les contesta, Él le dice, no, eso les toca a ustedes. Toca a nosotros, la iglesia. Nos toca a nosotros. Sí. Entonces, en ese momento, el Señor da una orden. Amén. Y les dijo, quédense ahí hasta que ustedes sean investidos de poder, porque entonces es que ustedes me van a ser testigos, empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces aquí estamos nosotros, dando fe, desde donde ha venido Dios trabajando en su proyecto. Por eso se llama el proyecto de Dios. Cómo ha venido trabajando desde milenios atrás. Y cuando Satanás se revela, ya Dios le prepara. Tenía preparado otra cosa, porque ya Dios sabía que Satanás se le iba a revelar, y Él prepara un pueblo. Entonces, ya en el proyecto de Dios existíamos. Dice que antes de la fundación del mundo, ya Dios nos tenía escogido, elegido. Entonces, si nos vamos a mirar las cosas de ese punto de vista, pues nosotros, como se dice, nuestro comienzo es antes que todas las cosas. En la mente de Dios ya nosotros estamos ya. Sí. Entonces, ahora,
el Señor, en su propósito, en su orden, hizo que la iglesia empezara el día de Pentecostés. Aleluya. Y desde ahí hasta el día de hoy, la iglesia 300 años vivió siendo una sola iglesia. Amén, Ahí así no es. había que Una sola fulano, fe, que un sutano, que bautismo, un solo nada. Dios. Era una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, una sola fe. Dice, un solo Dios y Padre, el cual es sobre todo, en todo y por todo. Entonces, pues quiero decirles que la iglesia del Señor, nadie se la puede atribuir. Una organización que empezó hace 100 años, hace 100 y pico de años, y van a decir que ellos son los verdaderos y que no hay otra iglesia. Eso es como actuar egoístamente, porque Sí, llevarse Dios, la gloria. y llevarse la gloria y llevarse muchos al infierno, Sí, Señor. porque ese no es el mensaje. El mensaje es un mensaje de amor, de Amén. Misericordia, Fraternal, no un así es. mensaje de machismo, legalista, Sí, señor. que nosotros somos, no. Que el Señor Jesús reprenda a Satanás si se actúa de esa forma. Nosotros tenemos que tener la visión de que todo el mundo, ojalá que todo el mundo sea salvo. Aleluya, Y amén. que Dios les bendiga, pues. Amén, qué tremendo. Un plan incluyente. Ese es lo que Dios dejó. Así es, Eh, así es. Es el proyecto, es que proyecto. siempre ha sido el proyecto de Dios, pues. Y como dice el pastor, Jesús, en Hechos de los Apóstoles, se mostró como el puente, ¿ok? Que llegaría a la iglesia, ¿ok? Porque Él dijo, no lo dejaré huérfano, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿ok? Entonces, el Espíritu Santo es el que en este tiempo debería de darnos esa revelación, como decía el pastor, ¿ok? No es tu denominación la Ok. que va a garantizar la salvación. Miren, yo digo que por eso es que en el primer tema, ¿ok? Si puedo o no puedo un pastor inmiscuirse en la política, Jesús y los apóstoles dan una cátedra, una demostración. Jesús pudo haberse involucrado en la política, y cuando lo llevaron ante Poncio Pilato, el mismo Jesús dijo, no, mira, yo no estoy revolucionando, yo no estoy ¿cómo es que? Dividiendo. No, Señor, yo traigo es la palabra del cielo, ¿ok? Y injustamente vimos lo que sucedió, pero él pudo haber revolucionado, haber dividido el reino de Pilato, de los César, y directamente el de Roma. No, al contrario, como dice el pastor, ese trabajo nos toca a nosotros. Entonces, ¿por qué Pablo llega a Roma, lleva el mensaje de Jesucristo a Roma? Eso lo pudo haber hecho Jesús. Él pudo haberse defendido, al contrario, le dijo a Pedro, no, guarda tu espada. Pero él pudo haber permitido que pelearan por él, ¿ok? Y estaba en uno de los gobiernos más perversos de la tierra, estaban bajo un imperio, ¿ok? Pero más sin embargo vino a traer un mensaje diferente. Y por eso es que no hay excusa en este tiempo. La iglesia del Señor tiene que tener una identidad, una legalidad, ¿ok? Saber en qué temporada estamos, en qué tiempo estamos. Por eso es importantísimo darle la gloria, ¿ok? A ese Dios todopoderoso, por el cual existen y subsisten todas las cosas. Amén. Por eso Dios bendiga a la iglesia del Señor en toda la tierra. En toda la tierra. En amén. toda la tierra. En Amén. toda la tierra. Como le llame el pastor o la pastora a una organización. Yo creo que sea Dios ayudando a esos hombres y esas mujeres que hasta el día de hoy siguen llevando este evangelio a todos los idiomas. Amén. Y a todas las almas sin excepción. Aleluya, así es. Amén. No, buenísimo. Buenísimo. Y pastores, la tercera pregunta y ya la última. Y bueno, que espero que la respondamos puntual para poder porque ya se nos ha ido el tiempo. Amén. Pero bueno, ha sido todo una enseñanza completa. Qué bendición poder tener aquí en este canal pues a estos dos pastores que, bueno, Dios les ha dado mucha sabiduría y una sabiduría con humildad. Y bueno, desde que usted abra este canal, usted va a ver
predicaciones, entrevistas, testimonios, todo con la sabiduría del Todopoderoso. Les invito pues a que lo vean todo el contenido que tiene el canal y le den me gusta, compartan para que otras personas sean bendecidas. Pastores, la tercera pregunta es, una mujer puede o no puede ser pastor. Esto es una pregunta que se la hace mucha gente y por la cual ha habido mucho problema y divisiones en las iglesias. ¿Ustedes consideran que la mujer puede o no puede ser pastora? Oye, te digo sinceramente que de verdad que esto es una respuesta bien complicada. Tal vez no hay cuestión más debatida en la iglesia o de hoy en día, pues, que el tema de las mujeres que sirven como pastores o ministros. Hay mujeres que creen que la mujer no debe servir como pastores y que la Biblia coloca restricciones en el ministerio de las mujeres. Y hay hombres que creen que las mujeres pueden servir como predicadoras y que no existen restricciones a las mujeres en el ministerio. Esto no es una cuestión de discriminación, es una cuestión de interpretación bíblica, creo yo. Ahora bien, con respecto a lo que dice Pablo en 1 Timoteo 2, 11 al versículo 12, que no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, es evidente que Pablo reconocía el ministerio de la mujer. Sin embargo, había ciertos problemas que eran muy obvios respecto a las mujeres de Éfeso. ¿Ok? Tenían la costumbre de ponerse ropa indecente y adornos ostentosos, según 1 Timoteo 2:9. Pablo escribió: las viudas más jóvenes aprenden a ser ociosas, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debían, según 1 Timoteo 5:13. Pero sabemos por otros pasajes de las mismas cartas de Pablo que tal exclusión no era normal en el ministerio de Pablo. Los pasajes que insinúan que la mayoría de los líderes eran varones no deben ser interpretados para significar que las mujeres no pueden ser líderes. Lo que sí se debe de notar y tomarse muy en cuenta es que Pablo exhorta a la mujer a mantener una actitud de sujeción y obediencia a su autoridad conyugal y ministerial, según 1 Corintios 11:3, Efesios 5:22, también tenemos esa base bíblica como respaldo, y Colosenses 3:18. No debe sobrepasar el límite de autoridad, porque ella está bajo autoridad de su esposo o de un pastor, y aunque tenga un ministerio muy grande, debe aprender en humildad como todo siervo o ministro fiel y sabio. ¿Ok? Y creo que también que después de esta breve explicación y aclaratoria, es importante que todos conozcan los ejemplos poderosos de grandes mujeres que sirvieron a Dios como juezas de un pueblo, intercesoras, profetas, discípulos del mismo Jesús, y vivieron bajo la voluntad de Dios. En todo lo que es el antiguo pacto se muestra una activa participación de la mujer. Su labor prioritaria era cuidar de sus hijos, tareas domésticas, por supuesto, trabajo de campo, costura, preparar alimentos, entre otros. ¿Ok? Pero dentro de estas muchas tareas vemos a mujeres como la madre de Sansón, pues ella es un ejemplo. En Jueces 13 hay una narrativa en donde un ángel de Dios revela el plan de Dios para la liberación de Israel. Entonces yo digo que se le ha dado una mala interpretación, pues yo digo que esto queda para la interpretación de cada pastor, hasta de cada erudito, pues, y un ejemplo de ellos, de la discriminación que ha habido a las esposas a veces también de los pastores que ejercen juntamente. Recuerden que es una sola carne con el hombre, ¿ok? Entonces se les trata como mal, es como en mi caso, los hermanos o hermanas, Pastor David Jr., y a veces por las redes sociales
le dicen a mi esposa, ¿cómo está Nati? Ok, ya ahí hay una, ya hay una separación. Ya ¿verdad? eso, Sí. ya hay una separación, una discriminación sí, que señor. nunca hizo Yeshua o Jesús, que nunca hicieron los patriarcas, pues. Entonces, yo digo que las culturas, en vez de ser de bendición, se convierten en una maldición, ¿ok? Donde se discrimina, se esclaviza y se trata como un objeto sexual a la mujer, o como pudiéramos decir acá, o sea, una mujer que simplemente lava ropa. Yo creo que ese no es el rol de la esposa de un pastor o una mujer que se ha puesto los pantalones que han dejado hombres que en su tiempo fueron de Dios. Sí, ¿Okay? Entonces, si los hombres no toman el rol que Dios les ha dado, entonces alguien tiene que tomarlo. ¿Okay? Entonces, así como hay un orden en el cielo, ¿okay? Está Dios y están los rangos de los ángeles, lo mismo pasa en la tierra. Está el pastor, están los rangos, pues, en un ministerio. Entonces, Pablo nunca se negó al ministerio de una mujer, pero nosotros no podemos interpretar el exégesis con el eisegesis, ¿ok? El eisegesis nos da para la interpretación de un versículo, de un capítulo a nuestra manera. En cambio, el exégesis con X, ¿ok? Nos hace extraer la verdad del propósito de Dios a través de la palabra, ¿ok? Entonces yo creo que en este tema sería muy inconcluso dar cualquier opinión, pero este es un pequeño aporte, ¿ok? A falta de hombres, yo digo que Dios siempre va a utilizar a mujeres de Dios, ¿ok? Y claramente tenemos el caso de Esther, de Débora, de Ruth, tenemos el caso de la madre del rey Lemuel, ¿ok? Tenemos muchos ejemplos, pues, en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. María, la madre de Jesús, ¿ok? María Magdalena, tenemos muchos ejemplos, ¿ok? Y yo sé que el pastor David nos va a dar también un aporte de este maravilloso tema. También personas que ayudaron mujeres que ayudaron a Pablo, el ministerio de Pablo. Sí, por supuesto. Habla de muchas mujeres que lo Claro que sí. Amén. Bueno, pastor David, díganos usted, pues, ¿qué opina? Ok. Primer punto, que a Dios no se lo limita. Amén. Amén. Y así Él puede usar tanto a un hombre como a una mujer. De hecho, en el mundo hay mujeres que ahorita están pastoreando, dirigen miles de miembros. Y pues con respecto a la lectura que leyó el hermano David en Timoteo, nosotros tenemos que entender que Pablo fue el fundador de todas las iglesias del Asia Menor. Y cuando Pablo habla a que no le permite a la mujer ejercer enseñanza o dominio sobre el hombre, era porque en esas zonas imperaba la doctrina de Diana y de Jezabel. Exactamente. Entonces, todos sabemos cuál era la doctrina de Jezabel. Por eso en las iglesias del Apocalipsis el Señor vuelve y le recalca al ángel de la iglesia de Éfeso que no permite que esa doctrina de Jezabel se ejerza en la iglesia. Entonces todos sabemos que el dominio o la doctrina de Jezabel se refería a una enseñanza dominante, como todos conocemos la historia de Acab, que fue el marido de Jezabel. Así es. Y en el Asia imperaba la doctrina de Diana, que era el símbolo de la depravación en esos lugares. Diana, una mujer que aparecía con muchos senos en su cuerpo y representaba la fertilidad, la sexualidad, la depravación y todo eso. Entonces, es la razón por la que Pablo
aclara de que ese tipo de doctrina no podía estar en la iglesia. Entonces, para todo, ahorita que hay tanta facilidad con el internet de investigar, pues cualquiera que quiera investigue cuáles eran esas doctrinas a las que Pablo se refería. Entonces, siempre pues ha existido en el pueblo de Dios una enseñanza como es la participación en un matrimonio. Por eso, cuando usted lee las cartas, que siempre se las leemos a los matrimonios, Sí. de Pedro, en Hebreos 13, y así sucesivamente, donde la Biblia dice que hay que tratar a la mujer como vaso frágil, y después le viene la parte al hombre también y le dice que de igual forma las mujeres tienen que corresponder pues en el respeto al hombre, pero en ningún momento la Biblia pone a la mujer en un terreno que Sí, un cero a la izquierda. un cero a la izquierda. Es todo lo contrario, Dios le da el valor a la mujer. Amén. Entonces, ha llegado casos donde, bueno, Dios ha tenido que utilizar a una mujer porque, bueno, de repente los hombres se ocultaron y Dios tuvo que levantar mujeres para guiar al pueblo, para llevar a cabo sus propósitos. Entonces, cuando se refiere pues a este tema, Dios nunca limita, en ninguna parte Dios no dijo que yo no le permito a la mujer que sea jueza, profeta o que sea pastora. Es todo lo contrario. Sí, la Biblia dice que, por lo menos dice que Raquel era pastora de ovejas. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos pues que Dios llama a una persona y la llama, si no está el hombre, está la mujer. Amén. Porque la mujer va a obedecer y va a hacer el mismo rol del hombre. Con la diferencia de que con el tiempo pues ha imperado también un poco de machismo con respecto a la mujer. Como decía el pastor, la mujer no solo fue hecha para hacer arepa, sino para ser una ayuda idónea en el hombre. Amén. Entonces, una ayuda idónea es que cuando el hombre no está, hasta ella. Así es. Cuando el hombre no puede, ella puede. Porque si hablamos de capacidad, la mujer tiene mucha más resistencia que el mismo hombre. Entonces, en ningún momento Dios ha limitado a la mujer, aún yéndose a la vida cotidiana. Ustedes no ven a donde ha llegado una mujer a ser presidenta y a ser ministra en los gobiernos. O sea, la mujer ha demostrado que puede llevar adelante un cargo, hablándose del mundo, la política o lo que sea. Es doctora, hay doctora también, ¿no? Hay ingeniero y hay mujeres ingenieros también. Entonces, ¿cuál es el problema? Es como entrar en una discriminación de que la mujer no puede ser tal cosa. O sea, no podemos meternos, porque si hay frutos en la mujer de que Dios está con ella, nos podemos meter en un tremendo problema con Dios. Entonces, es mejor no meterse en esa parte, sí, sino más bien, bueno, yo digo siempre, ojalá que Dios nos diera unas 100 mujeres pastoras, porque pues si no hay hombres, habrá mujeres. Amén.
Así Dios les bendiga. Oye, tremendo. Sí, sí. No, es que es así. Y yo concluyo también en ese aporte que nos da el pastor. Y es que cuando Pedro cita Joel 2, ok, donde en los postreros tiempos se derramaría pues ese espíritu. La palabra muy claro lo especifica, sobre toda carne, no hace especificación de un solo género, ok, o de solamente era para el hombre, sino dice sobre toda carne, ok. El Espíritu Santo nos da sus dones y habilidades sin consideración de género, pues yo creo que esto es muy importante que lo sepan nuestros oyentes, pues según Primera de Corintios 12, 4, 11, incluyendo los dones de liderazgo y enseñanza. Cuando usted va a Romanos 12, 6, 8, incluso ahí se incluye a la mujer, ¿ok? No hay ninguna evidencia en la Biblia que los regalos son asignados por género. Si bien es cierto que varones ancianos pueden poseer dones de la enseñanza, la administración y del mismo pastorado, no es menos cierto que las mujeres poseen estos mismos dones. La única diferencia es que el hombre tiene más músculos que la mujer, ¿ok? Y debería ser la cabeza del hogar, no el cabezón, ¿ok? Pero los dones espirituales, así como se lo dan a un hombre, Dios mismo se lo da a una mujer. Así como un hombre tiene sueño, la mujer también tiene sueño. Recuerden que la única diferencia son los músculos, ¿ok? Esa fuerza física, ¿ok? Natural que el hombre posee. Pero la sobrenatural, Dios se la da tanto como al hombre como a la mujer, ¿ok? Entonces, este pequeño aporte, sé que son temas que pudiéramos pasar días y meses y años debatiendo, ¿ok? Pero lo bueno lo tomamos y lo malo lo desechamos. Amén, así es. Entonces, yo creo que hombre y mujer, síganse preparando para toda buena obra. Y Amén. el deseo de este compartir, de estos temas, ¿ok? Es que la gente sea salva. Amén. No que la gente se amarre Sí. a una interpretación. Ujú. Recuerden que la letra mata, pero el Espíritu de Dios es el que nos va a vivificar. Amén. Ok. Claro. Es para no... Sí, estos temas no son para entrar en controversias, ni pleitos, discusiones, sino para que, bueno, la gente se le aclare, pues, un poco más lo que han leído. Unas personas con mucha experiencia como ustedes y bueno, nos ayudarían muchísimo. Pastores, bueno, despídanse, ya estamos al final pues de nuestro programa. Pregúntale al pastor, ya sabes, tú que nos oyes, para el próximo programa, pues deja tus comentarios ahí en la cajita de abajo, en las cajas de descripciones, y pues nosotros en el próximo programa te responderemos bíblicamente. Bueno, pastores, pues despídanse. Bueno, ha sido un placer estar este tiempo aquí compartiendo la palabra del Eterno y compartiendo de la experiencia que Dios nos ha dado. De verdad, Dios, a todos los oyentes de este canal, a los que van a sintonizar o sintonizan este canal, el Eterno Dios me les bendiga mucho más. Y nunca se casen, ¿ok?, con una interpretación. Recuerde que la palabra no se recibe por interpretación, sino por revelación. Amén. ¿Ok? Pídanle a Dios que le dé sabiduría para que todas las cosas les ayuden a bien. ¿Ok? Entonces, Dios le bendiga mucho más. Amén. Y nos volveremos a reencontrar muy pronto. Amén, claro que sí. Pastor Urias. Ok, bueno, de igual forma, no olvidando que la Biblia dice en Galatas 3:27 que ya Dios no hace acepción de personas. No hay Así mismo es. esclavo, no hay hembra, no hay varón, porque todos somos uno en el Señor Jesucristo. Así que para Dios no hay problema, no hay diferencia, no hay nada imposible. Amén. Entonces, que la paz del Señor sea con ustedes, los que nos oyen, los que nos ven. Que Dios me los bendiga grandemente. Pues estamos a la orden. Dios les bendiga. Amén. Bueno, tremendo, ¿no? ¿Va a acotar algo, pastor? No.
a despedirnos y yo sé que vamos a estar pendientes para responderles bíblicamente, Sí, señor. ¿okay? A cada uno de Sí. sus inquietudes, a cada una de sus inquietudes, ¿ok? Este prácticamente es un abreboca. Amén, ¿Ok? claro que sí. Porque tenemos material para años, para Amén. mucho tiempo, ¿ok? Pero más sin embargo, alguien dijo, tenemos un enemigo y es el tiempo. Sí, sí. Entonces, Sí, bueno, señor. pero estamos aprovechando bien este momento. Sí, sí, claro Y que bueno, sí. que toda la gloria sea para el único eterno Dios. Amén. Amén. En el así nombre es. poderoso de Yeshua. Shalom. Amén. Bueno, ustedes han bateado puros honrones aquí. Y bueno, la última cita bíblica que nos dio nuestro pastor también, Urias, pues bueno, la votó con bases llenas, porque ya todas las bases estaban llenas con lo que ustedes expusieron. Y bueno, pues esto es y ha sido algo maravilloso compartir con ustedes en este espacio. Y les recuerdo para finalizar, pues que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, Éxodo HK, en Instagram, Éxodo.hk, en Facebook, Éxodo.hk también, ahí en la página, y en Twitter como @ExodoHK. Pues ahí estamos enseñando, pues mostrando los cortos de los videos, imágenes, y bueno, estamos más de cerca ahí para poder compartir con ustedes. Que el Todopoderoso les bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.